Hola, mi nombre es Camilo FJ. En este video estaremos hablando de las personas altamente sensibles, la alta sensibilidad. Bienvenido, bienvenida. Si te interesa este tema, quédate que vienen cosas muy interesantes. Bueno, yo entré en contacto ya hace unos años con este tema. Para mí fue una gran liberación, un gran descanso entender que existía este tema, que existían estas características de la personalidad. Me identifiqué inmediatamente como una persona altamente sensible, sensitiva. He vivido por muchos años en Suiza, en ese momento estaba en Suiza. A partir de ahí se abre un camino muy importante de participar en congresos como ponente sobre el tema. Abrí una plataforma en habla alemana para acompañar los procesos de esta persona. Esta plataforma ha sido muy exitosa. En el 2015 con mi ex compañera realicé un congreso, el primer congreso virtual sobre personas altamente sensibles. El interés fue impresionante, participaron 15.000 personas, escribieron una semana, o sea que el interés sobre ese tema es muy grande. Entonces, con este recorrido en este tema vamos a hablar un poquito del tema. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona altamente sensible? Primero que todo, tenemos un gran nivel de sensibilidad en la parte neurosensorial, la parte de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos una gran cantidad de información, sea a través de la vista, el oído, etc. Estamos recibiendo una gran cantidad de información en muy poco tiempo y nuestro cerebro tiene que procesar toda esta información. Otra característica muy importante es la parte emocional. Estamos recibiendo de nuestro interlocutor, de nuestro entorno, una cantidad de información emocional y también la estamos procesando. Tenemos una empatía muy grande, una empatía hacia el animal, hacia lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos una gran sensibilidad a la parte de grupo, ecológica, de nuestro entorno, qué le pasa a nuestro grupo, a nuestra familia, al otro, etc. Eso sería, digamos que la alta sensibilidad clásica cuando se habla de la parte neurofisiológica. Este término lo acuñó la psicóloga Elaine Aron, americana, la cual se empezó a dar cuenta que había unas características muy determinadas, muy claras, muy determinantes en un grupo de personas que se repetían y que eran llamaban mucho la atención. Entonces empezó a categorizar todo esto, a hacer estudios estadísticos y todo eso. Entonces a partir de ahí empezó a hacer este tema. Entonces desde el clásico, desde cuando hablamos de la alta sensibilidad en el nivel clásico médico neurológico, estamos hablando más o menos de esto que les cuento. De ahí en adelante se abren otros campos que algunas personas las tienen, otras personas no la tienen. Me incluyo dentro de este grupo de personas que tenemos también, además de eso, una gran sensibilidad a dimensiones no físicas, a la parte no material, sea, no sé, puede ser desde contacto con comunicación con animales, la sensibilidad a energías de lugares, otras dimensiones, contacto con seres de otros que viven en otras realidades, etc. Ese es un campo muy amplio, muy complejo. Obviamente no vamos a entrar en detalle en este momento de esto, pero también es una característica muy común, muy difícil de manejar y que en la mayoría de las veces va acompañada lo uno del otro. O sea, lo que se llama la alta sensitividad. Nosotros en alemán hacemos una diferenciación entre alta sensibilidad y alta sensitividad, que la alta sensitividad sería la sensibilidad a realidades no físicas, no lógico-lineales del espacio-tiempo. Pero no nos enredemos en terminología, pero solo para mencionar que esa característica también existe. Entonces, ¿qué sentimos? ¿Qué nos pasa en el día a día? Nos sentimos que no encajamos, nos sentimos que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes, que somos el bicho raro, que somos a cuadritos, no logramos encajar muchas veces por entrar en estados de conciencia alterada.
de conciencia amplia creemos que nos estamos enloqueciendo. La primera vez que yo me empecé a comunicar con un gato creí que me estaba enloqueciendo, pero con el tiempo empecé a comprender y a entender todo ese tipo de situaciones. Es una cosa que le pasa a mucha gente, mucha más gente de la que tú te imaginas, de la que muchos se imaginan. Lo que nos pasa, entonces uno se siente raro, uno se siente diferente, le está pasando algo. ¿A quién le cuenta? ¿A quién se anima a hablar? Entonces nosotros nos quedamos calladitos, no hablamos, no nos animamos a hablar. Creemos que somos los únicos que nos está pasando. Por ponerte un ejemplo, cuando yo hice el primer congreso virtual, la primera versión, eso fue en el 2016, en una semana se inscribieron 15.000 personas. La mayoría decían lo mismo. Gracias a Dios encontré esto. Yo pensé que me estaba enloqueciendo, no sabía lo que me estaba pasando. Yo pensé que era el único al que le pasaba eso. Una gran liberación cuando uno entra en contacto con estos temas, es darse cuenta de la cantidad de gente que también les pasa lo mismo. Lo que pasa es que uno no se entera y uno cree que es el único que le está ocurriendo esto. Entonces, volviendo a la alta sensibilidad, Elaine Aron y los estudios estadísticos y todo lo que se ha hecho hasta ahora hablan más o menos que de la cuarta parte de la población a la tercera parte de la población tienen cierto nivel de esta característica de la personalidad. Es muy difícil de poner en cajoncitos, no es la idea, porque también depende de qué sentido esté con mucha sensibilidad. Puede ser solo la vista, puede ser solo el oído, puede ser una combinación de los varios, puede ser la vista combinado con una alta sensibilidad emocional, etcétera, etcétera. Pero hablando de la línea que Michael Plues, que ha sido el primero, pues como que categorizó, un suizo, categorizó esta línea, esta distribución dentro de la población. Entonces habla de que hay una parte de la población que tiene un nivel de sensibilidad disminuido, menor. Esto es muy importante también entenderlo a nuestro entorno. Hay personas que tienen todo lo contrario, no tienen ese nivel de sensibilidad tan alto, sino lo tienen menos del promedio. Entonces, una parte de la población tiene menos del promedio, que sería más o menos una tercera parte. Una parte sería el pico, que somos nosotros los que tenemos una gran sensibilidad, una gran empatía. Y otra parte serían los que tienen una sensibilidad promedio. Eso como para hablar a grandes rasgos de la distribución dentro de la población. Entonces, esta característica que trae unos desafíos muy grandes y unos potenciales muy grandes. El lado complejo de la situación tiene un desafío muy grande porque hay que manejar toda esa cantidad de información que nos está llegando. Tenemos que aprender a manejar una cantidad de cosas para poder darle la vuelta a la torta, como se dice, para que todas estas dificultades y estos desafíos se conviertan en un gran potencial, en un gran don donde nosotros sacamos todo lo que tiene esta sensibilidad, la ponemos en el lugar correcto, en la actividad correcta, con las personas correctas, y eso se vuelve un regalo, se vuelve un don, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Entonces, más o menos a grandes rasgos es lo que podemos hablar en este videito del tema. Ya yo hago acompañamiento personalizado para este tipo de personas, entonces si tú ya necesitas algo más específico, me contactas. Debajo del video está un link donde me puedes contactar. Miramos tu tema a profundidad y sobre todo miramos qué cosas, qué tips, qué trucos, qué cosas se pueden ir incorporando en el día a día para que mejore. Tienen un potencial de mejora en la calidad de vida y muchas cosas tienen potencial de mejora impresionante cuando uno aprende a manejar esta característica. Así que bueno, yo creo que por ahora lo podemos dejar así y bueno, hasta la próxima oportunidad. Chao.